Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, sean bienvenidos a su podcast favorito, Docentes en Formación. Les saluda de nueva cuenta su amigo Omar Alexandro Vázquez-Calderón, espero que se encuentren muy bien en este hermoso día. El tema del que hablaremos el día de hoy será la antropología de la educación. Sé que tal vez sea la primera vez que escuchen este concepto, es por ello que para resolver sus dudas acerca de este tema, tenemos una invitada especial que cuenta con una formación muy amplia en esta, que nos compartirá sus conocimientos. Ella es Ingrid Pot, quien cuenta con una formación en antropología y con una especialidad en antropología de la educación. Hola Ingrid, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Omar, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast. Estoy muy emocionada por formar parte de esta emisión y resolver todas sus incógnitas. Me gustaría darle la bienvenida a tus seguidores e invitarnos a seguirnos en toda la transmisión. Me da mucho gusto que estés feliz de acompañarnos. Consideré que para una mayor comprensión del tema central, primero debemos partir del concepto de antropología. Espero estar en lo correcto. ¿Nos podrías decir qué es la antropología? Sí, Omar, estás en todo lo correcto. Para comprender el concepto de antropología de la educación, primero debemos conocer qué es antropología. Para ello, Sagastume nos describe que la antropología es el estudio del ser humano que se realiza de manera holística, esto quiere decir de manera integral, abundando una sola disciplina metodológica y enfoques propios de las ciencias sociales, naturales y humanas. Vaya, veo que es un estudio muy amplio y me parece interesante cómo todo lo que hemos realizado los seres humanos es analizado por esta disciplina. ¿Existen algunos aspectos relacionados a este estudio? Sí, Omar, el estudio es muy amplio y efectivamente existen 4 aspectos relacionados a la antropología, los cuales son el contexto, el origen y la evolución del ser humano, la cultura y la manera en la que estos 3 aspectos anteriormente mencionados se relacionan. Es muy interesante lo que me comentas. Creo que con esta información ya hemos captado la atención de nuestros espectadores. Y para seguir captándolos, me atrevo a preguntar, ¿qué es la educación? Concepto que también forma parte de la antropología de la educación. Con mucho gusto, Omar. Tal y como menciona Sagastume, la educación es un proceso cultural y de aprendizaje por medio del cual desarrollamos habilidades cognitivas y capacidades físicas que a su vez nos ayuda a fundamentar los valores y creencias con los que contamos para convertirnos en ciudadanos y formar una sociedad de bien. Este proceso ocurre de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, en donde también desarrollamos competencias, todo esto con el fin de perfeccionar al ser humano para colaborar en el logro del bien común social. ¡Wow! El impacto de la educación en nuestra formación es interesante y sobre todo es muy importante. ¿Nos podrías mencionar cuáles son los 2 tipos en los que la educación se puede dar? Sí, con mucho gusto, Omar. Como menciona Sagastume, la educación puede suceder de 2 maneras. De manera autónoma, cuando se busca la información por cuenta propia, o de manera guiada, cuando las personas acuden a un centro educativo y se forman con ayuda de personas especializadas en este área. Ahora veo cómo es que se da el proceso educativo. Considero que también debemos entender el concepto de cultura que si bien forma parte de nuestra vida, no sabemos en qué consiste. Antropóloga, con base en su formación, ¿qué es cultura? Bueno, de acuerdo con Sagastume, la cultura es el conjunto de bienes personales y espirituales que le pertenecen a cierto grupo social en específico, los cuales, para su conservación, son transmitidos de padres a hijos, es decir, de generación en generación. También existen aspectos relacionados a este concepto, los cuales son las creencias religiosas, las normas o leyes, las tradiciones, la lengua o el idioma. Muchas gracias por definirnos el concepto. Ahora sí profundizaremos en la antropología de la educación, por lo que invito a nuestros espectadores a quedarse porque presentaremos información de suma importancia para la comprensión de esta disciplina. ¿Nos podría mencionar qué se entiende por antropología de la educación? Sí, con mucho gusto, Omar. Como describe Ramírez, la antropología de la educación es una rama de la antropología que se encarga de estudiar al ser humano enfocándose en este como un ser educando, conociendo y aprendiendo los valores, motivaciones y pautas de lo que se está educando. Para ello, la antropología de la educación se realiza preguntas como
qué y cómo del ser humano educable y qué y cómo de la educación. Me parece muy completo el concepto, pero ¿me podría mencionar cuál es el objeto de estudio de la antropología de la educación? Claro, Omar, la antropología de la educación se centra en la educación, por lo que su objeto de estudio es el ser humano educable, el ens educandos. A partir de ello se deriva preguntarse o cuestionarse acerca de cuál es el sentido de la educación. Como todas las disciplinas se realizan con un fin, me imagino que la antropología de la educación también cuenta con uno, ¿no? De ser así, ¿podría decirnos cuál es? Claro que sí, Omar. Sagastume menciona que el fin de la antropología de la educación es el de contextualizar. Seguramente te preguntarás, ¿qué es contextualizar? Bueno, de acuerdo con Sagastume, contextualizar es educar de acuerdo a la situación en específico del área en el que se va a educar, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran los alumnos. Ahora me queda más claro el concepto de la antropología de la educación. Espero que también sea así para nuestros espectadores, porque fue uno de los temas más solicitados. Cambiando de tema, en nuestro país existe una ley que se encarga de regular la educación. Esta es la Ley General de la Educación. ¿Nos podría explicar de qué trata? Claro que sí, Omar. Para explicarles la ley me basaré en la información presentada por la autora Aurora Bernal. En esta ley se explica que todas las personas menores de 18 años deben acudir a la escuela de manera obligatoria y que los adultos a su cargo son los encargados de que los niños acudan a la escuela. También se menciona la creación de redes de apoyo o programas para disminuir la deserción escolar, enfocándose principalmente en aquellos alumnos que presenten un mayor aprovechamiento académico. Con referencia a los estudiantes que tienen hijos, se prioriza que ellos acudan a una guardería para su cuidado, para que estas personas no dejen de estudiar. También se menciona que la educación debe ser laica, porque no se debe tener una influencia religiosa, universal, porque no se debe excluir a nadie, inclusiva, en donde se incluya a todos los alumnos tomando en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje. Debe ser gratuita, porque no se debe pagar por este servicio a menos de que se realice de manera voluntaria, y pública, porque se persigue un interés social nacional. De igual manera se habla de la creación o redes de apoyo destinadas a aquellos maestros que imparten su labor en áreas marginadas y con referencia a los materiales educativos, ya sea que estos sean digitales o impresos, deben llegar a las y los estudiantes de todo México, o sea, nuestro país. Me parece muy completa la información respecto a esta ley. Ahora, ¿nos podrías explicar cuál es el lugar donde se publican las leyes en nuestro país para que sean válidas? Claro, Omar, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en nuestro país, para que una ley que ha sido expedida se considere como válida, debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cual es un órgano de gobierno constitucional de los Estados Unidos mexicanos que cuenta con la función de publicar leyes, reglamentos, actos circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación a fin de que estos sean observados y aplicados. Por último, ¿nos podría mencionar cuál es la importancia del estudio y trabajo de apoyo de la antropología de la educación para los futuros profesionales de la educación? Sí, Omar, con mucho gusto. Desde mi punto de vista, la antropología de la educación ayuda en una mejor formación de los profesionales de la educación, debido a que a través de ella pueden conocer aún más el área en el que van a ejercer su labor educativa, que para mí es una de las más importantes. A través de esta disciplina pueden obtener conocimientos que son productos de investigaciones sobre los modos, valores y estilos de vida de quien se educa. Por medio de estos conocimientos se puede fundamentar y mejorar la labor educativa, porque si bien se está hablando del futuro y la formación de los próximos ciudadanos que conformarán la sociedad. Muchas gracias por los conocimientos que nos has compartido, los cuales sé que serán de mucha utilidad para nuestros seguidores en su formación. Fue un gusto tenerte como parte de nuestro podcast. Espero volver a tenerte como invitada en otra ocasión. Fue muy grata tu compañía.
Al contrario, muchas gracias a ti, Omar, por considerarme e invitarme a tu podcast. Fue una experiencia muy bonita que espero que se vuelva a repetir. Espero haber resolvido todas las incógnitas. Hasta luego. Muchas gracias a todos nuestros espectadores por su seguimiento en esta transmisión. Espero que la información les sea de utilidad y sobre todo que hayan disfrutado de esta emisión. Los invito a conectarse en la próxima transmisión de su podcast favorito, Docentes en Formación. Les deseo una excelente semana. Hasta luego.